A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. En España se centra la atención a propósito de la comunicación a través de su red social del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. Anunció que está evaluando su continuidad en el cargo luego que un juzgado de instrucción, el número 41 de Madrid, abrió una investigación contra Begoña Gómez, esposa del mandatario, por presunto tráfico de influencias y corrupción, ¿no? Vamos a ver cómo está reaccionando España frente a este anuncio, esta pretendida dimisión en el cargo de Pedro Sánchez, ¿no? Algunos ya empiezan a entender esto como una apuesta de una pistola en la sien a la sociedad española. Pero qué mejor que conversar con Gustavo Nakamura, colaborador para Iberoamérica del Centro de Estudio, Formación y Análisis Social CEFA-CEU. Qué gusto hablarte, Gustavo, muy amable como siempre. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes. ¿Cómo interpretas ayer este anuncio de Pedro Sánchez, ¿no? Estaba hablando de su continuidad en el cargo luego que un juzgado de instrucción abrió una investigación contra Begoña Gómez, ¿no? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad española, la clase política española? ¿Cómo se está mirando este anuncio de Pedro Sánchez? Lo primero que hay que decir, José, es que esto es parte de una estrategia, yo creo. Creo que la sociedad española no esperaba que esto sucediera y date cuenta que hay una serie de acontecimientos que han sucedido los últimos días en España. Lo primero que ha pasado es que este fin de semana pasado hubo elecciones en el País Vasco. Es otros igual, como, para que los entiendan nuestros amigos, el País Vasco viene a ser como una región, ¿no? Como un gobierno regional que tiene ciertas competencias y las elecciones no fueron de todo favorables para Pedro Sánchez, ni tampoco para la derecha española, sino fue el separatismo, y bueno, suena duro lo que voy a decir, un grupo que defiende ideales de ETA, similar a Sendero Luminoso, fueron los que tomaron el poder en este momento. Entonces, han ganado ellos, entre ellos las elecciones, y esa es la situación que vive en este momento. Entonces, eso es un antecedente sumamente importante para entender la coyuntura en este momento. Entonces, sumado a eso, ¿sí? El presidente, algo inusual, es que mande un comunicado a la ciudadanía por redes sociales. Eso no es usual en España. Para nada es usual. Y entonces ahora ha dejado en vilo a la sociedad española porque dice que se va a tomar unos días para ver qué va a pasar. Entonces, el día lunes va a decir si demite, si sigue, si continúa o pues presenta una cuestión de confianza. Es un mecanismo parecido al de aquí, pero tiene los votos, o sea que en realidad sería un saludo a la bandera. Yo creo que detrás de todo esto hay una victimización de parte del presidente actual. O sea, lo están mirando como un cálculo político, en otras palabras, Gustavo. Exacto, exactamente. Es un cálculo político. Allá ahora, y a Entonces, es un partir, cálculo político. y el tema va un poco más allá, porque daría la impresión que no es muy abierto precisamente a las investigaciones que normalmente se le siguen o a la fiscalización que debe haber a un mandatario, a un presidente de un país, ¿no? Daría la impresión que trata de marcar distancia también con el Poder Judicial y trata de hacer un enjuiciamiento a su manera del Poder Judicial en España, ¿no? Porque Sí, pues date cuenta que automáticamente, José, la Fiscalía, que sí depende del Ejecutivo, ha pedido que el Poder Judicial desestime esa denuncia. Entonces, o esa investigación que se está abriendo contra la, bueno, no se diría la primera dama, la esposa del presidente de gobierno, ¿no? Porque en el caso de España, el jefe de Estado es el rey, él es el presidente de gobierno, porque es una monarquía parlamentaria. Entonces, es un caso inusual, inusual como también para nosotros como compatriotas debemos decirlo, ¿no? Hemos visto en una televisión, en la televisión española, había una comentarista que es una perona compatriota nuestra, ya seguramente ciudadana española, conocida en un momento, vinculada a Verónica Mendoza y a Podemos, diciendo que lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es
dar un golpe de Estado y tomar el Poder Judicial y los medios de comunicación que no son afines a él. ¿Te suena esto parecido al Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo? Y el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo ha respaldado a Pedro Sánchez. Ojo con esto, el día de ayer ya el Grupo de Puebla ya sacó un tuit diciendo que Pedro Sánchez es una víctima del fascismo o de la ultraderecha que no lo deja gobernar. Ahora, Pedro Sánchez ya venía atacando a algunos medios de comunicación, los trataba de ultraderechistas, de fascistas. Entonces, esto ya marcaba un antecedente. ¿Cuál crees tú que sea el rumbo hacia adelante, ¿no? Si se trata de una estrategia, ¿cuál es el provecho o el beneficio que intentaría sacar Pedro Sánchez hacia adelante? El provecho va a ser, José, es que están próximos las elecciones de Cataluña, regionales. ¿Ya? Y ahí puede ser que probablemente él busque un mejor resultado. Y lo va a tener, porque el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, tiene una fortaleza ahí. Y se vienen las elecciones europeas en junio, donde él sabe que las fuerzas democráticas en general, las fuerzas políticas, no, las encuestas no son favorables al PSOE, el grupo que pertenece el PSOE, que es el grupo socialista actualmente del Parlamento Europeo. Por consecuencia, él está desesperado porque obviamente perder votos en el Parlamento Europeo es sumamente peligroso. A diferencia de otros países, como en la Comunidad Andina, el Parlamento Europeo sí tiene competencias en los países, ¿no? No es el Parlamento andino que tenemos aquí, que es más declarativo, allá sí tiene competencias en la Unión Europea. Entonces, se vienen dos elecciones fundamentales, claves en la democracia española, para entender que uno es Cataluña, donde está Barcelona, y otro son las elecciones europeas, donde el Parlamento Europeo también decide sobre temas presupuestales y los famosos fondos europeos que tienen relación con la actual, bueno, esta esposa del presidente Sánchez. Entonces, ya se está jugando mucho, José. En los próximos meses, estoy hablando mayo y junio, porque el primero de junio, los primeros días de junio son las elecciones europeas, se está jugando mucho, mucho, mucho en España. Ahora, Gustavo, la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no es poca cosa. La investigación que sigue en curso, ¿no? Porque se le acusa de presuntos vínculos con empresas que obtuvieron dinero y contratos del Estado durante el actual gobierno del Partido Socialista Obrero de España, el PSOE. O sea, no es poca cosa, en realidad. Entonces, ¿esto tú crees que va a pasar por alto, así como están las cosas? Es incierto. Yo creo que el Poder Judicial, yo creo que la investigación se va a dar, José, se va a dar la investigación, no creo que se dé para atrás. Y la asociación que ha presentado, que es una asociación civil, ya presentó esta denuncia y el juez ha asumido, pero lo que acaba de anunciarse en redes sociales es que probablemente esta asociación tenga pruebas de esta acusación que se le podría dar a la señora Begoña Gómez. Si eso es así, la cosa se está complejizando en el señor Pedro Sánchez. También se rumorea, y esto es así, es que Pedro Sánchez siempre ha sido pro Palestina, pro Irán incluso. Y él ha dicho que él estaba ante el conflicto Irán-Israel, él prácticamente tomó partidario por Irán, ¿no? Entonces no lo dijo abiertamente, pero sus Twitter y sus mensajes durante los últimos tiempos siempre ha sido ello. Y algunos dicen que hay un hacker que ha entrado al teléfono del presidente del gobierno y que se llama Pegasus y que es la inteligencia israelí que tiene comunicaciones del presidente y que donde revela todo aquello que un teléfono puede darse, cosa que no se hace presencialmente. Entonces, son varias variables que creo que en este momento el señor Sánchez debe estar evaluando para seguir, para si continúa o no. Modestia aparte, yo creo que va a seguir en el poder, pero va a victimizarse, va a conseguir victimizarse, va a esperar un tiempo más y no te sorprenda que según cómo vaya el cálculo político, pida un adelanto de elecciones o pida una confianza, en este caso, ¿no? Y se la va a dar porque tiene los votos del separatismo. Entonces, como ya obtuvo el gobierno él, entonces en realidad simplemente va a salir fortalecido de esta victimización que puede ayudarlo para las elecciones catalanas.
A propósito de lo que mencionabas, incluso Pedro Sánchez a través de sus redes sociales ha dicho que en las últimas horas ha conversado con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, a quien ha agradecido sus esfuerzos para lograr la paz y la estabilidad regional. Y es algo lo que tú estabas mencionando hace unos instantes, de su cercanía, por lo menos, ¿no?, que guarda él mucha simpatía con estos gobiernos, ¿no? Entonces, Con mucha simpatía con ellos y con el gobierno de Marruecos, también hay que decirlo. Entonces, y el gobierno de Marruecos tiene mucha cercanía también con Pedro Sánchez. De hecho, en las redes sociales se nota que Pedro Sánchez tiene una actitud muy benevolente, muy afable, ¿no? Con el reino de Marruecos, con el rey incluso, ¿no? Pero con su propio rey no lo tiene. Entonces esto te dice un poco la lógica que tiene el pensamiento de Sánchez en este momento. Y lamentablemente un partido como el Partido Social Obrero Español, que es un partido democrático, hay que decirlo, nadie hay que decir que no son demócratas, creo que es un partido democrático, se ha tirado para una izquierda muy radical, y hoy la consecuencia que tiene es esto, ¿no? En el país, en España. Entonces, ha dejado de ser esa socialdemocracia, ¿no? Tradicional y se ha convertido en un socialismo, un comunismo, ya diría yo, muy fuerte, lo cual está trayendo como consecuencias graves en España. España tiene un gran problema, la inmigración ilegal que está habiendo de España, no de gente que quiera buscar un desarrollo, pagar sus impuestos, sino la cantidad de gente que cruza del África a España todos los días en barco, en balsas, y el gobierno los acoge y les da todavía subvenciones. Ese es el gobierno actual de Pedro Sánchez. Obviamente lo hace con un fin mayor, que es tener más votos en las próximas elecciones en la medida que esta gente se va reproduciendo, les va dando la nacionalidad, y esto es una cadena y como los españoles no están teniendo hijos, entonces demográficamente está jugando también a favor de lo que él tiene como plan. y en este juego como plan del que tú mencionas, ¿también no aprovecha un poco la falta de solidez de la oposición en España? Perdón, ¿no te escuché el último? En este juego que hace Pedro Sánchez, ¿no se está aprovechando también de la falta de solidez, de la falta de persistencia de la oposición política en España? Que no hay una oposición que pueda... Totalmente, totalmente, totalmente. La oposición está dividida. O sea, el Partido Popular y Vox no terminan de tener una alianza estratégica para ir juntos, porque como dicen algunos, el enemigo político, quiero decir, está al frente, no está entre ellos. Pero entre ellos hay ficciones todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, también la población de ese espectro político está cansado de esas disputas, ¿no? Y hay diferencias significativas seguramente en algunos puntos, pero hoy por hoy la sociedad española lo que veo que está buscando y se nota, yo viajo frecuentemente, pronto estaré nuevamente por allá y todo el tiempo que estoy hablando con ellos y veo la realidad es que la población española, el ciudadano de a pie, está buscando una derecha mucho más unida que llegue fuertemente al gobierno y hagan cambios significativos como ha pasado en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una comunidad autonómica, por decir un gobierno regional, y en otros. Entonces, la sociedad está buscando también una derecha más unida, que entienda que el enemigo en este momento político es otro y no entre ellos, pero no está unida, definitivamente. Cada uno tiene su agenda, por momentos se relacionan, por momentos se nota que hay una disputa tremenda, porque al final ambos buscan un mismo caudal de votos. Muy bien, Gustavo, yo te agradezco como siempre estos alcances que nos estás brindando, esta perspectiva en el plano internacional, en el caso muy puntual de lo que está ocurriendo en España. Siempre es un gusto conversar contigo, Gustavo, muy amable, saludos. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.